Muy buen día para todos, señora Maruja. Me presento, mi nombre es Daniel Suárez, soy el director y abogado encargado del Buffet Los Doros de la Libre. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá y el día de hoy estoy acompañado de mi abogado especialista en estos temas, Leonardo Molano Serrano. Como bien ya lo dijo el doctor Daniel Suárez, mi nombre es Leonardo Molano, soy el especialista en el área civil y en el área de familia. Seré el encargado de llevar su caso. Para iniciar, pondré en contexto a mi colega Leonardo, dado el hecho de que no conoce muy bien aún del caso. Iniciaré diciendo que la señora Maruja nos dice que está casada con Pedro por el rito católico desde el año 2014, mes de junio, que desde siempre vivieron en la ciudad de Bogotá hasta cuando a él lo nombraron en Medellín director de la clínica El Socorro, a donde se trasladó por motivos laborales desde el febrero del año 2020, habiendo acordado con su cónyuge que 2 fines de semana al mes estaría con su familia en Bogotá, es decir, con su cónyuge y sus 2 menores hijos, Marujita y Pedrito. Pedro cumplió con lo acordado los 8 primeros meses. Luego, con distintas excusas, comenzó cada vez más a ausentarse de su hogar, al punto que a partir de enero del año 2022, definitivamente abandonó a su familia, tanto en lo afectivo como en lo económico. Maruja se trasladó a Medellín a ver qué estaba pasando, donde pudo constatar que Pedro actualmente y desde diciembre del año 2020 convive con Begoña, quien en este momento tiene 6 meses de embarazo, y constató que ambos tomaron en arrendamiento un apartamento y que trabajan juntos en la misma clínica, la Clínica del Socorro. Dicho esto, vista esta situación, la señora Maruja regresó a Bogotá, tomó 2 decisiones principales. La primera, proceder judicialmente para dar por terminado dicho matrimonio. Segundo, entregó el apartamento que ocupaba y se trasladó a vivir definitivamente junto con sus hijos a Barranquilla. Dicho esto, y habiendo entrado en materia, me dirigiré a resolver la primera incógnita, en la cual nos preguntamos cuáles normas de procedimiento general especiales tendremos que necesariamente observar para elaborar el poder especial, el cual amablemente la señora Maruja nos enviará vía electrónica a nuestro correo del bufete. Para responder esta pregunta, primeramente debemos dirigirnos a la norma, que es la encargada de decirnos qué debemos hacer. Nos dirigiremos al artículo 74 del Código General del Proceso, el cual nos explica el tema de los poderes. Dentro de este artículo encontraremos el decreto 806 del año 2020, el cual entró en vigencia en la pandemia, el cual en su artículo 5 expresa y explícitamente nos indica cómo se procede en estos asuntos de poderes vía electrónicamente. Nos dice que podrá ser enviado por correo electrónico sin ser necesaria la firma manuscrita o la firma digital, sino que únicamente con la antefirma de Maruja sería suficiente, lo cual en este caso nos sirve de maravilla. Se le debe agregar el correo electrónico de nuestro abogado a cargo en el caso nuestro abogado y colega Leonardo Molano. Es importante resaltar, y debo decirlo, que este procedimiento deberá realizarse antes del 4 de junio del presente año, dado el hecho de que el decreto 806 del 2020 entró en vigencia el 4 de junio del 2020 con 2 años de vigencia. Es decir, que este 4 de junio de este presente año
perdería su total vigencia. Por eso debemos realizar el procedimiento antes de que el procedimiento pierda su vigencia. Dicho esta respuesta, procederemos a resolver la segunda incógnita, la cual será respondida por mi colega. Nos preguntamos en cuál o cuáles, si existe la opción, sitios vamos a considerar presentar dicha demanda de cesación de efectos civiles de vínculo religioso en favor de la señora Maruja. Señora Maruja, pues debemos tener en cuenta, en primer lugar, el artículo 28 del Código General del Proceso, el cual en su numeral 2 nos da a entender que para demandar la cesación de efectos civiles debemos tener en cuenta el fuero concurrente a elección. ¿Esto qué quiere decir? Que pues usted podría presentar la demanda en Medellín en razón de que conocemos el domicilio del señor Pedro, quien en este caso tiene la calidad de demandado. Por otro lado, en esta ocasión no podríamos demandar en Bogotá, la cual es el domicilio común donde usted y Pedro pues vivieron, en razón de que ninguno de los dos contrayentes conserva dicho domicilio común. Contestada la pregunta, espero esté quedando bastante claro. Procederemos de igual forma a seguir respondiendo las incógnitas que se van dando en el caso. Nos preguntamos que previo a demandar y analizar si para esta demanda ya dicho de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso aplican o no ciertos factores de competencia, tanto subjetivo como objetivo. Sustentaremos razones jurídicas procesales que soporten dicha tesis. Debemos tener en cuenta que vamos a solicitar alimentos provisionales tanto para nuestra apoderante, la señora Maruja, tanto para sus dos menores hijos, Marujita y Pedrito. De igual forma, tener en cuenta la fijación de la guarda y custodia de los menores que sea a favor de la señora Maruja. De igual forma, se debe regular las visitas del padre, del señor Pedro. Bueno, en este caso debemos tener en cuenta que se aplica pues el factor objetivo en razón del artículo, de que el artículo pues 22 habla del juez de familia en primera instancia, es decir que la naturaleza del litigio es de familia, ya que pues no conocemos la cuantía. En segundo lugar, hablemos del fuero territorial, y el cual pues en el artículo 28, numeral segundo, inciso segundo, pues nos fundamentamos en este para hablar de los alimentos provisionales, los cuales se pueden solicitar en Barranquilla, ya que aquí residen los menores de edad. Por último, debemos tener muy presente que pues el mismo artículo 22 también nos habla del factor funcional, en razón de que pues este es un proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, y pues el juez competente, como ya lo dijimos antes, es el juez de familia en primera instancia. Excelente. Procederemos a preguntarnos si para la presentación de la demanda, dado el hecho de que vamos a solicitar alimentos provisionales, como ya se ha dicho, a favor de la cónyuge y de sus dos menores hijos, debemos o no dar aplicación al factor de conexidad. Comenzaré diciendo que el factor de conexidad es cuando hay acumulación de pretensiones, en este caso, o de procesos o de demandas. Y dándole seguimiento a la norma en su artículo 598, su numeral 5, literal C, en el cual nos da a entender que los alimentos provisionales no son una pretensión, sino que son una medida anticipada del fallo. Dicho esto, no aplicaría dicho factor de conexidad por el hecho de que no habría acumulación de pretensiones.
Y esa sería la respuesta. Le preguntaré ahora a mi colega si una vez concluya el proceso declarativo de casación de efectos civiles del vínculo religioso, ante el mismo juez iremos a provocar la liquidación de la sociedad conyugal. Para esto tomaremos en consecuencia numerales y artículos del Código General del Proceso para analizar si contiene ciertas características como la jurisdiccionalidad, garantismo, provisionalidad, accesoriedad y urgencia. Nuestro colega Leonardo nos indicará la respuesta. Bueno, debemos partir desde el artículo 598 del Código General del Proceso, su numeral primero y su numeral tercero, ya que pues ahí se encuentra la pregunta. Bueno, se entiende, pues para explicarlos en conjunto, se entiende que después de haberse ejecutoriado la sentencia de cesación de efectos civiles, se cuenta con un periodo de 2 meses para iniciar el proceso de liquidación conyugal ante el mismo juez. Y si no se realiza durante este periodo de tiempo, alguna de las partes podrá solicitar que se levanten las medidas cautelares o aún de oficio el juez lo podrá hacer. Bueno, ahora sí, ya entrando en materia en cuanto a la jurisdiccionalidad, debemos tener en cuenta que este artículo 598 goza de cada una de las características anteriormente enunciadas. ¿Por qué? Porque si comenzamos en un orden muy claro, muy específico, nos remontamos a la jurisdiccionalidad. La jurisdiccionalidad se refiere, por regla general, que el juez es quien decreta las medidas cautelares. Por ende, en el proceso de cesación de efectos civiles, el juez será el único que podrá imponer las medidas cautelares a solicitud de parte. Por ello, el artículo 598 en su numeral quinto dice que si el juez lo considera convenientemente, también podrá adoptar, según el caso, distintas medidas de las que habla en dicho numeral. En ese mismo orden de ideas, continuamos con el garantismo. ¿Por qué es importante, señora Maruja, tener en cuenta el garantismo? Pues, en primer lugar, porque pues, se encuentra en el numeral primero del artículo 598 del Código General del Proceso, no de forma expresa, pero sí implícita. Aquí podemos ver que cualquiera de las partes podrá solicitar el embargo y secuestro. Es decir, dentro de este enunciado podemos ver que tanto el demandante como el demandado, con el fin de proteger sus posibles derechos patrimoniales, siempre que demuestre el fomus boni iuris, que en este caso viene siendo la apariencia del buen derecho, podrá realizar medidas cautelares, es decir, que con estas medidas cautelares lo que hace el legislador es garantizar que el derecho declarado se materialice. En conclusión, con un lenguaje muy jurídico, mucho más complejo, se entendería simplemente que la medida cautelar es la garantía que, pues sí, que se tiene para obtener la tutela judicial efectiva, cumpliendo así el demandado o el demandante con la obligación. En tercer lugar, bueno, ya entrando en materia de la provisionalidad, nos referimos a que se refiere a que la medida cautelar no puede durar para siempre, por ende su periodo máximo es hasta que termine el proceso, aunque esto tiene sus salvedades. Por ejemplo, para ser mucho más claro, en un proceso está que se practican unas medidas cautelares y estas pasan al proceso B, es decir, hay un proceso A y hay un proceso B. Dichas medidas cautelares se realizaron en el proceso A y se pasaron al proceso B, en razón del periculum in mora. Un claro ejemplo de la provisionalidad se evidencia cuando se interpreta el artículo 598 numeral 3, que se refiere a que si dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia en el proceso de cesación de efectos civiles no se ha provocado ante el mismo juez la liquidación de la sociedad conyugal, el juez aún de oficio levantará las medidas cautelares. En otras palabras, se refiere a que después de haberse ejecutoriado la sentencia de cesación de efectos civiles, se cuenta con un periodo de 2 meses para iniciar el proceso de liquidación
de la sociedad conyugal ante pues, el mismo juez. Si no se realiza en ese periodo de tiempo, alguna de las partes podrá solicitar al juez que levante las medidas cautelares y también el juez aún de oficio podrá hacerlo. Ahí es donde se ve principalmente la provisionalidad. Aquí ya después retomamos con la accesoriedad. La accesoriedad dentro de las medidas cautelares se refiere a que éstas no pueden existir por sí mismas, es decir, que necesitan de un proceso para realizarse. Para ser más claros, sin haberse presentado la demanda ante un juez, no puede existir medidas cautelares. Ya usted se preguntará entonces por qué es necesario presentar dichas medidas cautelares. Si yo siento como una urgencia, y a eso vamos, la urgencia. Esta está directamente relacionada con los fundamentos de las medidas cautelares, principalmente con la figura del periculum in mora y el periculum in damne. El primero se refiere al peligro de la demora, es decir, el tiempo que alguna de las partes se demora en solicitar las medidas cautelares, le está dando la oportunidad a quien soporta las medidas cautelares de burlar el cumplimiento de la decisión que adopte el juez, por lo cual intentará insolventarse durante el periodo de tiempo que el demandante, por ejemplo, se demore en solicitar la medida cautelar. En segundo lugar, pues encontramos, como bien ya se dijo, pues es el periculum in damni, que para ser muy claro se refiere al peligro del daño, es decir, el daño que se le puede provocar a quien solicita la medida cautelar si no es practicada, decretada a tiempo, pues podría ocurrir el periculum in mora, es decir, que el juez debe realizar dicha medida cautelar a tiempo. Muchas gracias, colega y estimado Leonardo, por tan generosa y explícita y clara explicación. Continuaremos con como si desde la presentación de la demanda, como desde dicha presentación de dicha demanda, solicitaremos alimentos provisionales, como ya lo hemos dicho, a favor del cónyuge y de sus menores, además de las medidas cautelares patrimoniales a que se refiere la norma, respecto tanto de la medida de ejecución anticipada del fallo como de las cautelares. Vamos a indicar cómo aseguraremos desde la presentación de la demanda el denominado fumus boni iuris, como lo mencionó mi colega. La forma correcta e idónea de asegurar el fumus boni iuris, es decir, la apariencia de buen derecho, es con el buen catálogo, con las buenas pruebas que tengamos nosotros a disposición en nuestro proceso. Primeramente, para llevar a cabo la solicitud de alimentos provisionales se deben tener presentes los registros civiles de los menores y de la cónyuge. Y para llevar al caso al artículo 598 en su numeral 1, en cuanto al embargo y secuestro, es necesario reunir ciertos documentos necesarios, como el registro de tradición y libertad de los bienes, para que de esta forma el juez vea nuestra apariencia de buen derecho más fortalecida y de esta forma nos pueda dar la razón a nosotros. Continuaremos, por supuesto, pensando si acaso dichas medidas patrimoniales, dichas medidas cautelares patrimoniales a que se refiere el artículo anteriormente citado, tienen alguna relación con los presupuestos ya mencionados anteriormente por mi colega periculum in mora y periculum in damno. Pues como se vio en la explicación anterior, sí, debido a que van directamente relacionadas con la urgencia que tiene quien solicita las medidas cautelares, pues en el supuesto del periculum in mora puede ocurrir que el tiempo que se demora quien solicita la medida cautelar en pedirla, les pido disculpas, es tiempo suficiente para que la persona sobre la que recae la medida cautelar pueda insolventarse, es decir, pueda desaparecer el bien inmueble sobre el que recaería el embargo o el secuestro, o el bien mueble. Y
en el supuesto del periculum indamni, podrá ocurrir que el juez, por su falta de diligencia en practicar las medidas cautelares, genere un daño. Excelente, doctor Leonardo. Doctor, se me olvidaba mencionarle que a su vez nuestra cliente, la señora Maruja, tiene otro pequeño inconveniente, que ella tiene una casa en Bogotá, la cual dio un arriendo a Patricia desde hace 3 años ya. Desde el pasado mes de enero del 2021, la arrendataria no ha pagado ni el arriendo, ni la cuota de administración del conjunto donde está ocupada la casa. Y cada canon de arrendamiento es la suma de 950.000 pesos. Para este caso, la señora Maruja también nos va a otorgar el poder pertinente. Luego de poner en entorno, en contexto al abogado Leonardo con el otro tema del arrendamiento y aquel problema, también nos surgen ciertas incógnitas e incertidumbres llamadas en el caso. La primera es cuál es el proceso indicado a fin de obtener en favor de Maruja la terminación del matrimonio respecto de Pedro. Bueno, esta es del caso anterior. Podré decir que del caso anterior y en respuesta a esta pregunta, el proceso pertinente para realizar a favor de la señora Maruja y sus intenciones es un proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, por el hecho de que ellos contrajeron matrimonio vía católica, vía religiosa. Dicho esto, le preguntaré a mi colega que si para el caso concreto son de aplicación los factores subjetivo y objetivo. Bueno, en este caso no aplica el factor subjetivo en razón de que ninguna de las partes tiene la calidad especial, es decir, ninguno es un agente diplomático, como lo expresa el artículo 30, numeral sexto del Código General del Proceso. El factor objetivo se basa en la naturaleza de este proceso, la cual es civil y por ende la resuelve un juez civil municipal de Bogotá, y sería un proceso de restitución de inmueble arrendado, cuyos cánones de arrendamiento eran en una suma de 950.000, de acuerdo a lo que me dijo el director. Esto quiere decir que en total sería un valor de 15.200.000, por lo cual este proceso sería de mínima cuantía. Asimismo, sería un proceso de única instancia en razón de que el artículo 384, numeral noveno, dice que cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia. En cuanto al factor de competencia, en este caso, como ya se logró ver, la demanda se presenta en el lugar del bien inmueble, como lo explica el artículo 28, numeral 7, es decir, en Bogotá. Hay una salvedad, diría que una corrección. El artículo 384, numeral noveno, no aplica en este caso. Solo para aclarar, le pido disculpas. Bueno, muchas gracias por la aclaración, mi colega. Continuaremos a pensar y a poner en duda, en consecuencia bajo el factor territorial de dicha competencia, cuál es el juez o jueces posiblemente competentes para conocer del proceso que corresponda. En este caso, hablaremos de los dos procesos. Primero, del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. La competencia territorial la señora Maruja hubiera podido demandar en Bogotá si ella o el esposo hubiese conservado el domicilio común, es decir, donde convivían juntamente. Pero como ninguno de los dos lo hizo, entonces el juez competente es el juez de familia en primera instancia de la ciudad de Medellín, y en este caso nos permitiremos indicar qué fuero es o foro para aplicación del caso. En este caso es un fuero de elección. En el proceso de restitución de inmueble arrendado, el juez competente es el juez civil municipal de Bogotá. En este caso es mínima cuantía
y aplica el fuero sucesivo, porque la ley así lo determina explícitamente la competencia. Dicho esto, mi estimada señora Maruja, procederemos con la siguiente duda. Y es que tratándose, como lo sabemos, del primer caso de un proceso de familia, se analizará la norma correspondiente y vamos a indicar cuáles medidas cautelares, tanto personales como patrimoniales, o medidas de ejecución anticipadas del fallo, se podrán solicitar luego en la demanda, teniendo en cuenta que la pareja tiene 2 hijos, hoy presente menores de edad. En primer lugar, en este caso encontramos como medidas de ejecución anticipada los alimentos provisionales que se encuentran en el artículo 397, numeral primero, cuando es en favor de un mayor de edad, y en el artículo 386 del Código General del Proceso, numeral quinto, cuando es en favor de un menor de edad. Asimismo, la guarda y custodia se encuentran de forma inherente dentro de este mismo artículo en su numeral sexto. Es decir, que el juez debe regular provisionalmente la guarda y custodia de aquel padre que está pidiendo dicha regulación de forma inmediata. En cuanto a las medidas cautelares patrimoniales, estas se encuentran reguladas por el artículo 590 y siguientes. Asimismo, por el artículo 598 del Código General del Proceso. Entonces encontramos las medidas cautelares de embargo y secuestro, que se encuentran reguladas en el artículo 593 en el caso del embargo y 595 en el caso del secuestro, y en el enunciado del numeral primero del 598, que me pareció relevante tocarlo. En cuanto a las medidas cautelares personales, encontramos en el artículo 598 del Código General del Proceso, en su numeral quinto, literal A, la autorización de residencia separada de los cónyuges. En el literal B, dejar a los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de ambos, o de un tercero. En el literal C, señalar la cantidad con que cada cónyuge deba contribuir según su capacidad económica para gastos de habitación y sostenimiento de otro cónyuge y de los hijos comunes, y la educación de estos, la educación de estos, y en el numeral sexto, que se refiere a que se prohíbe salir del país sin prestar garantía suficiente para los alimentos. Muchas gracias, mi colega y estimado Leonardo. Frente al proceso de restitución del inmueble, también debemos establecer ciertas cosas, ciertos estándares, ciertas dudas. Por ejemplo, ¿cómo se debe establecer la cuantía para fijar la competencia del juzgador? Esto viene siendo el factor objetivo, y este se basa en la naturaleza de este proceso, la cual es del juez civil municipal de la ciudad de Bogotá, y sería un proceso de restitución de inmueble arrendado, cuyos cánones de arrendamiento, como bien nos lo dijo nuestra señora Maruja, eran de la suma de 950.000 pesos. Esto quiere decir que, haciendo las cuentas con este canon de arrendamiento, en el tiempo que Patricia ha incumplido con dicho canon, la suma total sería de 15.200.000 pesos. En este caso, con dicha suma, entraríamos en rigor en un proceso de mínima cuantía. Para finalizar, resolveremos dudas sobre el factor territorial de competencia, sobre cuál fuero es el que aplica para esta clase de procesos. Bueno, en primer caso le pido disculpas porque el fuero concurrente sucesivo en este caso aplicaría, pues como lo expresa la ley en su artículo 28, numeral séptimo, será el juez del lugar donde se encuentren los bienes, que en este caso es en Bogotá. En el caso de la cesación de efectos civiles aplica el fuero a elección, en razón de que se puede mandar en el domicilio común siempre que alguno de los contrayentes lo conserve, o se puede mandar en el domicilio del demandado. Dicho esto,
Hemos finalizado el día de hoy con las interrogantes e inquietudes que han surgido de los casos. Señora Maruja, espero que nuestra asesoría jurídica haya sido lo suficientemente clara como para resolver todas las inquietudes que tuviera del caso. Cabe resaltar que vamos a estar 100% pendientes del caso y cualquier inquietud, duda, pregunta que le surja, por favor, con gusto pregúntenos y nosotros amablemente y jurídicamente y eficazmente la llevaremos a una solución y le explicaremos cada duda. Muchas gracias, buen día.